Muy buenos días, hermanos, espero que estén bien. Brevemente les comento, el sermón de hace 8 días fue censurado por el algoritmo de YouTube debido a la información que di previa al mensaje, ¿sí? La noticia que les comenté. Entonces, recibimos una sanción en nuestra página ya. Recibimos una sanción, la primera amonestación para no seguir comentando diversos temas que no son afines a la narrativa oficial. Entonces trataré de ser lo más prudente posible de aquí en adelante para que no nos eliminen la página, porque es lo que hacen. Hay censura y hay cosas que no se pueden comentar o decir, desgraciadamente. ¿Sí? Entonces ese sermón no lo encuentran, no aparece, debido a ese comentario, a esa sugerencia y consejo que les di, ¿verdad? Entonces, pues bueno, sabemos, hermanos, que pues así es el mundo, así son los medios de comunicación, así están las noticias. Entonces, no es de extrañarnos. El día de mañana es un día importante a nivel mundial, no para nuestro país, pero sí para el mundo entero. Claro, tiene que ver también para nuestro país, no puedo decir que no, ¿verdad? Llega a la presidencia nuevamente Donald Trump, y pues obviamente, así como hay muchos a favor de él, hay muchos en contra, creo que más en contra de los que están a favor de él. Pero bueno, Dios es el que pone y quita reyes, Él es el que permite todas estas cosas. Y todo esto es en base a ¿qué? A que estamos pues viviendo los acontecimientos finales en base a lo que la palabra de Dios nos dice y nos enseña. Entonces, hermanos, vienen cambios. No sé qué va a suceder en este 2025, pero se rumoran muchas cosas y desgraciadamente esas cosas son cada vez peores. Nosotros lo sabemos por lo que dice la palabra de Dios y lo estamos estudiando también a través de esta epístola, de esta carta del apóstol Pablo, que hoy vamos a continuar viendo, que tiene que ver con la armadura del cristiano, la armadura de la iglesia, esa armadura que Dios ha provisto para su pueblo. ¿Por qué? Porque hemos venido viendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo. Entonces, les invito, hermanos, vamos a ponernos de pie, les voy a molestar. Vamos a Efesios capítulo 6, versículos, voy a leer el contexto, voy a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 18. Hoy nos toca ver básicamente los versículos 16 y 17. Hoy vamos a ver los versículos 16 y 17, pero voy a leer el contexto, Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 17. Al 18 voy a leer. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello
con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en esta mañana estamos delante de tu presencia, conscientes de que tú, Señor, tienes algo a través de estos versículos que enseñarnos como iglesia tuya, como creyentes en Cristo Jesús. Y básicamente tiene que ver con esa armadura de la cual tú quieres que nos vistamos para poder resistir en el día malo, sabiendo que tenemos una lucha contra un enemigo que está vencido, que está derrotado, pero sin embargo tenemos que resistir firmes en nuestra fe. Permítenos entenderlo, te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el cual te damos las gracias. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, mis hermanos, por favor? Hemos empezado hace 8 días a ver la armadura de Dios para la iglesia. Y empezamos viendo las 3 primeras partes de las 7 que conforman toda la armadura de Dios para el creyente, para su iglesia. Mencionamos la semana pasada que a través de esta armadura hay 7 elementos que debemos de portar, debemos de vestirnos. Y hace 8 días vimos los 3 primeros: el cinto de la verdad, la coraza de la justicia y el calzado del evangelio de la paz. Esto lo vimos en los versículos del 14 al versículo 15. Hoy, en esta mañana, nos corresponde ver las siguientes 3 piezas y terminaremos la próxima semana con la última, con la 7ª. Las siguientes 3 que vamos a ver en esta mañana son básicamente el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Estas están en los versículos 16 y 17. Así es de que pasemos a ver estas 3 elementos, estas 3 partes que conforman, la vestimenta o la armadura del creyente. Veamos en cuarto lugar entonces el escudo de la fe. Versículo 16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La frase que aparece aquí, sobre todo, introduce las últimas 3 partes de la armadura. Las primeras 3 que ya hemos visto, el cinto, la coraza y el calzado, en los versículos del 14 al 17, servían básicamente para la preparación y protección permanente y nunca deberían de quitarse en el campo de batalla. Mientras que el escudo, el yelmo y la espada que hoy vamos a ver, debían mantenerse siempre listos para la acción y se utilizaban solo en el momento en que empezaba el combate, es decir, la batalla, la acción. Por eso es que encontramos aquí la acción verbal cuando dice tomad. Tomad. Tenemos que tomar estos 3 elementos de la armadura, que vuelvo a repetir son el escudo, el yelmo y la espada. Esos no los trae el soldado, los toma cuando va a entrar a la batalla. Lo que ya trae puesto es básicamente el cinto, la coraza y el calzado. Esos los traía siempre puestos. Pero lo que iba y tomaba básicamente es el escudo, el yelmo y la espada. Ahora bien, hay que entender, mis hermanos, que los soldados romanos utilizaban diversos tipos de escudo en las batallas, pero hay 2 de ellos que eran los más comunes. El primero era un escudo redondo y pequeño
de unos 60 centímetros de diámetro, el cual se aseguraba al brazo con 2 correas de cuero. Era liviano y se empleaba para contener los golpes de espada del oponente en el combate cuerpo a cuerpo. Este era un escudo, vuelvo a repetir, pequeño, que se amarraba aquí al brazo y era para el combate cuerpo a cuerpo. Pero el segundo tipo de escudo era el escudo turreos en griego, al cual se refiere el apóstol Pablo aquí. Y este tenía unos 80 centímetros de ancho y un metro 20 de altura. 80 centímetros de ancho, de diámetro, por decirlo así, y 1,20 metros de alto. Estaba diseñado básicamente para proteger todo el cuerpo del soldado, que era bastante más pequeño que el tamaño del hombre en la actualidad. Dicho escudo básicamente estaba hecho de un pedazo sólido de madera y se cubría con metal o con cuero resistente y tratado básicamente con aceites. Ahora bien, la fe a la que Pablo hace referencia aquí no es el cuerpo de creencias cristianas, ese tipo de fe empleado en Efesios 4, versículo 13, sino que aquí básicamente se refiere a la confianza básica en Dios, la fe en Cristo que se apropia básicamente de la salvación y continúa trayendo bendición y fortaleza a medida que confiamos en Él para recibir provisión y ayuda diarias. A esa fe es a la que Pablo se refiere aquí. A esa confianza básica que tú y yo debemos de depositar en Dios, sabiendo que Él nos ha salvado y que continúa trayendo bendición y fortaleza a nuestra vida en la medida en que confiamos día con día en Él, en medio de las circunstancias y en medio de las pruebas. Veamos un poquito acerca de la fe. ¿Por qué? Porque dice aquí, estad pues firmes. Y dice, sobre todo, tomando el escudo ¿de qué? De la fe. Ese escudo que nos protege. ¿Contra qué? Lo vamos a ver. Contra los dardos de fuego del maligno. Contra las acechanzas de nuestro enemigo. Pero veamos un poquito acerca de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ahí encontramos la definición que la palabra de Dios nos da acerca de la fe. ¿Es pues la fe la qué? La certeza. Tienes que estar plenamente convencido. Tienes que tener certeza absoluta ¿de qué? De lo que esperas de parte de Dios. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo veo, pero lo cuento como si lo estuviera viendo. Eso es fe. Estoy seguro de que Dios lo provee, me lo va a dar. Eso es tener fe, eso es tener confianza. Es decir, aún no lo vemos, ni lo tenemos, pero debemos de estar convencidos y seguros de que Él nos lo dará, ya sea porque nos lo ha prometido o porque para Él no existe nada imposible. Esa es la fe. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes creen que Dios estará con ustedes en el 2025? Suceda lo que suceda, venga lo que venga. ¿Cuántos están convencidos? Pues muy pocos tal vez, pero gracias a Dios por esos que están convencidos. Dios estará con nosotros. ¿Saben por qué? Porque Él lo ha prometido, hermanos. No porque yo lo diga, porque Él lo ha prometido. Dios le prometió
a Josué estar con él. Josué capítulo 1 versículo 5. Dice ahí: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ciertamente esta fue una promesa ¿para quién? Para Josué. Y aquí Dios le está reiterando: así como fui con Moisés, estaré también contigo. Pero también es una promesa de la cual yo también me puedo tomar. Así como Dios ha estado con Moisés, estuvo con su pueblo en el desierto, estuvo con Josué en las batallas, así también Dios estará conmigo. Porque es el mismo Dios. Y yo creo en Él. Pero además, vean ustedes Mateo capítulo 28, versículo 20. Mateo capítulo 28, versículo 20 en la parte B. En la parte B. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta qué? Hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Claro, tú me podrás decir, pero esta fue una promesa específicamente a los discípulos a los cuales el Señor les estaba hablando en ese momento. Sí, efectivamente. Pero también es una promesa para nosotros, para el pueblo de Dios. He aquí que yo estaré con vosotros todos los días. Eso es tener fe, hermanos. Otro ejemplo más. ¿Cuántos de ustedes creen que este año del 2025 no les faltará nada? No les hará falta de nada. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros, porque Él nos ha dado promesas. Salmo 23, versículo 1. ¿Qué dice el Salmo 23, 1? Jehová es mi pastor, ¿y qué? ¿Lo crees? Entonces, ¿por qué te quejas? De que ya subió el predial, de que ya subieron la leche, que ya subió el pan, que ya subió el huevo, que ya subió el pollo, que... Entonces, ¿por qué nos quejamos? Yo tengo, hermanos, 36 años en el ministerio, viviendo tiempo completo por la gracia de Dios. Y puedo decir hasta el día de hoy que no me ha hecho falta nada. Dios ha provisto. Y le doy gracias a Dios por ello. Salmo 23, 6. Ciertamente que el bien y la misericordia te seguirán ¿qué? Todos los días de tu vida. Y en la casa de Jehová morarás por largos días. ¿Qué es lo que nos sigue? ¿El mal? ¿El caos de este mundo es lo que nos sigue? No. Dice aquí: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Tenemos que aprender a confiar en Dios, mis hermanos. Eso es tener fe. Y Dios quiere que su pueblo se ejercite en la fe. Vean ustedes Mateo capítulo 6. Mateo capítulo número 6. En los versículos del 25 al 34. Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34. Ahí encontramos básicamente nosotros la ansiedad. ¿Sí? Y dice la palabra de nuestro Dios así. Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, añadirá a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan.
Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de qué? ¿Hombres de qué? Hombres de poca fe. Dios sabe qué tanta fe tienes tú y qué tanta fe tengo yo. Si realmente nuestra confianza está puesta en Él o no está puesta en Él. A veces es confiar en Dios, es fácil cuando las cosas están bien o van bien, cuando no hay problemas, circunstancias adversas. Pero cuando las cosas se complican, cuando hay circunstancias adversas en tu vida, es ahí donde tenemos que aprender a confiar en Dios. Es ahí donde tenemos que aprender a depender de Dios, sabiendo que Él tiene control de todas las cosas y que nada de lo que está sucediendo a nuestro alrededor va a robar nuestra confianza en Dios. Cada año, mis hermanos, cada año se hacen predicciones con respecto al año, al futuro. ¿Cómo pinta este año? Y bueno, según los que hacen esas predicciones o que estudian cómo va a ser este año, vuelvo a repetir, todos dicen que va a ser peor. Ya el mundo no solamente está próximo a una guerra, no ha explotado la guerra, como debe de ser una tercera guerra, no ha explotado. Pero algunos creen que puede suceder en cualquier momento, de acuerdo a los conflictos internacionales que hay en ciertos países. Pero otra cosa también de las que teme el mundo, y sobre todo los economistas a nivel mundial, es que lo más seguro, lo más probable es que este año estalle una crisis económica como jamás en la historia. Como jamás en la historia. ¿Saben quién sí lo sabe? Dios. Dios. Pero a nosotros eso, en lugar de angustiarnos y de afligirnos, nos debería de dar paz, gozo y alegría. ¿Cómo que gozo y alegría? Sí. Porque miren, hermanos, para que surja el anticristo, lo único que falta ya es precisamente que haya una crisis económica a nivel mundial. Que todo se caiga. Porque a nivel mundial existe ya el sistema que va a utilizar este personaje. Ya está. La tecnología y la ciencia ha avanzado tanto que ya todo está listo. Ya hay implantes de chips cerebrales, ¿sabían ustedes? Ya hay. Te los implantan en la mente, acá arriba, en la cabeza, o te los implantan aquí en la mano. Chips. ¿Y qué dice Apocalipsis capítulo 13? Nadie podrá comprar ni vender sin que tenga una marca, o en su frente o en su mano. Pero bien, este es otro tema. Ahora bien, la fe es entonces nuestro escudo, mis hermanos, de protección contra esos dardos de fuego, contra esas flechas espirituales lanzadas por el enemigo para hacer flaquear o debilitar nuestra fe. Satanás bombardea, mis hermanos, lanza sus dardos de manera continua a nuestras vidas, con tentaciones a la inmoralidad, al odio, a la envidia, al enojo, a la codicia, al orgullo, a la duda, al temor, a la desesperanza, a la desconfianza, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho en otras palabras, cuando vienen a tu mente pensamientos que tienen que ver con esto, con el fruto de la carne, envidia, enojo, codicia, orgullo, duda, temor, desesperanza, etcétera, etcétera, esos son los dardos de fuego de Satanás.
Es por ello que la única manera como se pueden apagar todos los dardos de fuego de Satanás es creerle a Dios tomando el escudo de la fe para protegernos. Los soldados romanos, cuando salían a batallas, por eso Pablo lo ilustra con la armadura del soldado romano. Él se había dado cuenta cómo era su vestimenta y cómo la utilizaban en las batallas. Y cuando iban a batallas, los soldados iban en filas. Y primero los que iban al frente de la batalla eran precisamente los soldados que llevaban los escudos de 1,20 metros de alto por 80 centímetros de ancho. Y con ellos se cubrían cuando venían las flechas del enemigo, que eran lanzadas, se cubrían todos con esos escudos para protegerse de las flechas, de los dardos de fuego. Es lo que está utilizando aquí Pablo como ilustración. Ese es el escudo que tenemos, mis hermanos, y que debemos de usar cuando vienen esos dardos del maligno. Y a veces vienen por medio de ¿quiénes? De vecinos, de personas. Bueno, me voy a atrever a decir hasta de quiénes. Hasta inclusive de algunos hermanos en la iglesia. Sí. Que a veces ¡pum!, nos lanzan algo y detectamos. Si tú tienes sabiduría o discernimiento, detectas inmediatamente: eso que me está diciendo no es de ella, no viene de él, viene del enemigo. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué hizo Pedro cuando sabía que el Señor ya estaba próximo a su final, a su muerte, y quiere ir a Jerusalén? ¿Y qué le dice Pedro? No, Señor, no vayas para Jerusalén. ¿Qué no sabes que allá te están esperando? Y el Señor se voltea y le dice: ¿qué? Quítate de mí. ¿Qué? ¿Cómo le dijo? ¿Pedro? Le llamó por su nombre, le dijo: Pedro, quítate de mí, Pedro. Dijo: quítate de mí, Satanás, me eres estorbo. En otras palabras, él sabía que el que estaba hablándole no era Pedro, era Satanás, que quería impedir la obra de Dios, la misión de Jesús de llegar ¿a qué? A la cruz. Si él hubiera hecho caso, imagínate a Jesús, ¿no? Imagínate la escena. Si Jesús le hubiera dicho: ay, tienes razón, Pedro, gracias por prevenirme, voy a agarrar para otro camino y me voy para, no sé, para Judea, para Samaria, no se hubiera llevado a cabo ¿qué? Su muerte. ¿Te imaginas? Entonces, hermanos, el escudo de nuestra fe. Vamos al quinto elemento de la armadura del cristiano, el yelmo de la salvación, versículo 17a. El yelmo es el casco de protección. Y tomad el yelmo de la ¿qué? De la salvación. Y tomad el yelmo de la salvación. El quinto elemento de la armadura de Dios está representado por el yelmo o casco del soldado romano, sin el cual nunca se entraba en la batalla. Algunos de esos yelmos estaban hechos de cuero grueso, cubierto con placas metálicas, y otros eran de metal pesado, que había sido moldeado o martillado. Y por lo general tenían lengüetas para proteger el rostro y las orejas. Había algunos cascos que tenían una lengüeta que caía aquí, en cierta forma, para proteger parte de aquí de la nariz, sin, ¿verdad?, que pudiera él que ver, sin estorbar la vista, ¿sí? Pero también tenían lengüetas acá a los costados para proteger los oídos, las orejas, esta parte, ¿sí? La función básica del yelmo era proteger la cabeza del soldado de cualquier herida, en particular de las espadas anchas de uso tan común en las guerras de aquel tiempo. Ahora bien,
El hecho de que el yelmo está relacionado con la salvación indica que los golpes de Satanás, escuchen bien, los ataques de Satanás están dirigidos a la seguridad y a la certidumbre del creyente en Cristo con respecto a su salvación. Vuelvo a repetir, esto es importante, hermanos, que lo entendamos. Ahorita lo explico, ¿sí? Básicamente, el yelmo estaba relacionado con la salvación, indicando que los golpes de Satanás, de nuestro enemigo, están dirigidos a la seguridad y a la certidumbre del creyente en Cristo con respecto a su salvación. Si yo les pregunto, escuchen bien la pregunta, ¿alguna vez has tenido un pensamiento de duda respecto a tu salvación? Yo creo que todos, en algún momento, ha venido ese pensamiento que nos ha dicho, no, tú no eres tan bueno para ser salvo, tú no eres tan bueno para ir al cielo, tú no eres tan santo. ¿Sí? Y ese pensamiento nos quiere hacer ¿qué? Dudar acerca de ¿qué? De nuestra salvación. Ahora, ¿de dónde viene ese pensamiento? ¿Vendrá de Dios? ¿Vendrá de un buen hermano que nos ama, que nos estima? No, viene del enemigo. El enemigo, si una cosa quiere hacer en nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, es ponernos duda. Lo contrario a la fe que ya vimos, a ese escudo de la fe, lo contrario a la fe que es la duda. Y de lo que nos quiere hacer dudar siempre el enemigo es respecto a nuestra salvación. Por eso dice aquí, vean ustedes, dice, y tomad el yelmo, el casco de la salvación. Es decir, que en tu mente siempre estés seguro, consciente, que no dudes de ¿qué? De tu salvación. De tu salvación. Dios quiere que estemos bien seguros de ello, hermanos. Porque el ataque del enemigo va a ser ¿a dónde? Aquí, a nuestra mente, a nuestra cabeza. ¿Sí? Y a veces vienen esos pensamientos a nuestra vida que nos quieren hacer dudar con respecto a nuestra salvación. Vean ustedes Mateo capítulo 14, vamos a Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 33. En este relato encontramos que Jesús anda sobre ¿qué? Sobre el mar. Los discípulos se adelantan, Jesús les dice, vayan ustedes primero, yo después los alcanzo, y el Señor se les aparece en el mar. ¿Sí? Y lo ven, y ven al Señor que va caminando sobre ¿qué? Sobre el agua, sobre el mar. Y de repente creían que era un fantasma. Y algunos tuvieron miedo, porque no era algo común. ¿Sí? Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Y el Señor dice, pues ven. Y este ni lo pensó. Ven, cuando saltó en fe. Escucha bien lo que voy a decir, Ni lo pensó dos veces. Saltó y saltó en fe. Pero una vez que ya estaba ahí, ¿qué pasó con Pedro? Quitó la vista ¿de qué? Del objeto de su fe, que es Jesús. Quitó la vista del Señor. ¿Quién debe de ser el objeto de nuestra fe? Jesucristo. Y se empezó a dar cuenta de que, ¿cómo yo también ando caminando en esto? Y empezó a ver el mar y boilas para abajo. Empezó a hundirse. Y aquí el Señor vuelve a decirles, vuelve a hablar con ellos
y les censura y les dice en el versículo 31, hombres de poca ¿qué? De poca fe. ¿Por qué dudaron? ¿Por qué dudaste? Yo les hice una pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen que el Señor va a estar con ustedes? Venga lo que venga, así sea lo terrible que el mundo esté esperando. Vuelvo a repetir, hermanos, no es por asustar a nadie, pero dicen que por lo menos tres cosas son muy posibles en este año del 2025. Una guerra a nivel mundial, ¿sí? Una crisis económica como nunca en la historia y otra pandemia, pero más grande que la que pasamos en años anteriores. Es lo que dicen. Yo no sé, el que sabe es Dios. Eso espera el mundo y se están preparando para ello. Pero nuestra confianza debe de estar puesta ¿en quién? En el Señor, en sus palabras, en sus promesas. Entonces nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor, para que el Señor no nos diga, hombres de ¿qué? De poca fe. ¿Por qué dudaron? Yo prometí estar con ustedes y lo cumplo. Yo prometí proveerles a ustedes y lo cumplo. Entonces, hermanos, no dudemos. ¿Qué es lo opuesto a la fe? La duda. La duda. En Mateo capítulo 21, versículos del 18 al 22, encontramos ahí el relato, en estos versículos del 18 al 22, cuando Jesús maldice ¿a quién? A la higuera, porque va y busca fruto de ella y no encuentra, y maldice a la higuera, ¿sí? Pero les da una enseñanza también ¿a quién? A sus discípulos. Y les dice, miren, si tuvieran fe, así sea como el grano de una mostaza. ¿Conocen el grano de una mostaza, hermanos? ¿Lo han visto? Es el grano más pequeñito que hay. Y Jesús les dice, si tuvieran la fe como el grano de una mostaza, pueden decirle a este monte, quítate de aquí y échate en el mar. Podemos decirle al popo, quítate de ahí, popo, porque estás humeando mucho y no sé en qué momento nos vayas a dar un susto, y mejor vete ¿a dónde? Al Golfo o al Pacífico. El Señor les dice, siempre hablando ¿de qué? De la fe, de la confianza y certeza que sus hijos deben de depositar en Él. En Santiago capítulo 1, versículos del 6 al 7, ahí se nos enseña y se nos ilustra con respecto a la fe. Dice, pero pida con fe. Cuando tú te acercas a Dios y le quieres pedir algo, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Yo no sé si han visto videos, pero ahorita viene a mi mente un video que está circulando en YouTube con respecto a esto de los incendios en California, donde la casa de un pastor no se quemó. Y todo lo demás alrededor está totalmente devastado, quemado. Es la única casa que ahí no se quemó. Y él está dando testimonio, ¿sí?, de que él estuvo orando y clamando a Dios, pidiendo a Dios que su casa no se quemara. Y ustedes lo pueden ver en YouTube. Ahí está. Entonces, hermanos, dice aquí, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. ¿Qué es lo que quiere hacer Satanás? Robar nuestra fe para poner ¿qué? Duda. Por eso dice, toma el casco, el yelmo, ¿sí?, el casco. ¿Para qué?
para proteger tu mente de esos ataques, de esos dardos del enemigo. Que nos protejamos, mis hermanos. Así pues, el yelmo de la salvación es esa gran esperanza de salvación final que nos da la plena confianza y seguridad de que nuestra lucha presente con Satanás y sus huestes de maldad no dura para siempre, y que al final seremos victoriosos, porque Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, mis hermanos, ya le ha vencido. Él ya venció a nuestro enemigo. Él ya lo derrotó en la cruz del Calvario y nos ha entregado un enemigo derrotado y vencido. Claro que Él es el príncipe de este mundo y hace de las suyas, pero nosotros tenemos una armadura que Dios nos ha provisto. ¿Para qué? Para poderle resistir en el día malo. Vean Primera de Juan 4:4. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo sabéis ¿qué? Vencido, porque mayor es el que está en vosotros. ¿Quién es el que está en vosotros? Jesucristo, que el que está ¿dónde? En el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? El príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El enemigo. Satanás. Pero dice aquí, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros. En sexto lugar, el sexto elemento de la armadura del cristiano es la espada del Espíritu. Versículo 17b. Y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. La espada a la que Pablo se refiere aquí es la machaira en el griego, que tenía diversas longitudes, entre 15 y 30 centímetros de largo. Era la espada común que portaban los soldados regulares que se desplazaban a pie, y también era el arma principal en el combate cuerpo a cuerpo. Se llevaba en una funda o estuche adherido al cinto y siempre estaba al alcance de la mano, lista para su uso inmediato. La frase del espíritu también se puede traducir por el espíritu o espiritual, haciendo referencia básicamente a la naturaleza de la espada antes que a su fuente, indicando con ello que el Espíritu Santo es el origen de la espada. Así como el Espíritu de verdad en Juan 14:7, el Espíritu Santo es el maestro residente de verdad divina en la vida del creyente, quien nos enseña todas las cosas y trae a nuestra mente la palabra de Dios. El énfasis, mis hermanos, en este pasaje se hace en la manera como los creyentes debemos de usar la espada. No se trata de un arma física diseñada por mentes humanas o fabricada por manos humanas, como probablemente lo que dice en 2 de Corintios 10 del 3 al 5. Ahí en 2 de Corintios 10 del 3 al 5, el apóstol Pablo está hablando de las armas carnales. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, de nuestro pleito, de nuestra batalla, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pablo está hablando aquí de dos clases de armas. Las armas carnales, dice, esas no son las nuestras, sino las nuestras son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son las armas carnales? Una espada de un soldado, un cuchillo, ¿sí? Un garrote, una pistola, una ametralladora. Esas son armas carnales hechas por el hombre. Pero las armas espirituales que Dios nos ha dado son más poderosas que esas. Son más poderosas que esas. ¿Y sabes cuál es la arma que Dios nos dio para el ataque?
En la armadura del soldado romano, básicamente podríamos decir que 6 de los elementos que conforman la armadura, 6 son para la defensa. 6 son para la defensa. Una sola de esas es para ataque. ¿Y sabes cuál es para ataque? La espada. Es con la única que podías tanto defenderte como atacar. Pero todas las demás eran para la defensa, para cubrirte, para protegerte. Entonces, aquí encontramos que la única que es dada, provista por Dios para que podamos atacar o defendernos con ella, es la espada. ¿Y la espada es qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Con qué se defendió Jesús en la tentación que le hizo Satanás en el desierto? Con la palabra. Lo dije la semana pasada muy claramente. Jesús no le dijo, te reprendo en el nombre de... No dijo eso. No dijo, te piso. Ya no tienes no dijo eso. Jesús le citó las escrituras, porque Satanás se las citó también. El enemigo conoce las palabras aún mejor que muchos de nosotros, o que muchos cristianos. Y así llegó Satanás tentando a Jesús con la palabra. Pero Jesús le contestó ¿con qué? Con la palabra, con la espada. ¿Qué hizo Jesús? Le resistió. ¿Él podía haberlo reprendido? Claro que sí. ¿Él podía haber pedido que un ángel bajara y acabara con él? Claro que sí. Pero no lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque quería enseñarnos lo que tenemos que hacer con él. Resistirle. ¿Con qué? Con la palabra que Dios nos ha provisto. Entonces aquí en Corintios, Pablo está hablando de las armaduras o de las armas carnales en contraste con las armas espirituales que Dios ha provisto a su iglesia, a su pueblo. Y las armas de Dios son más poderosas que las carnales para destrucción de la fortaleza, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es por ello que el apóstol Pablo, mis hermanos, declara de forma explícita que la espada del Espíritu es la Biblia, la palabra de Dios. El pastor y escritor Thomas Gutierrez dijo lo siguiente acerca de la Biblia: la Biblia es un arsenal de armas divinas, un laboratorio de medicinas infalibles, una mina de riquezas inextinguibles, es un mapa de carretera para todos los caminos, una carta de navegación para todos los mares, una cura para todas las enfermedades y un bálsamo para todas las heridas. Si alguien pudiera arrebatarle a usted la Biblia, haría que nuestro cielo perdiera su sol. Fin de la cita de este hermano. El siguiente tributo a las Escrituras proviene de una fuente desconocida. No se sabe quién es el que escribió esto. Dice: existen en ella palabras que fueron escritas por reyes, por emperadores, por príncipes, por poetas, por sabios, por filósofos, por pescadores, por hombres de estado, por hombres instruidos en la sabiduría de Egipto, educados en las escuelas de Babilonia y adiestrados a los pies de rabinos brillantes en Jerusalén. Hablando de la Biblia, fue escrita por hombres en exilio, en el desierto, en tiendas pastoriles, en pastos verdes y al lado de corrientes de agua. Entre sus autores encontramos a un recolector de impuestos, un granjero, un cultivador de higos. Encontramos hombres pobres, hombres ricos, estadistas, predicadores, capitanes, legisladores, jueces y exiliados.
La Biblia es una biblioteca llena de historia, genealogía, etnología, ley, ética, profecía, poesía, elocuencia, medicina, ciencia de la salud, economía política y las reglas perfectas para la vida personal y en sociedad. Por encima de todo, detrás de cada una de las palabras se encuentra el autor divino. ¿Quién? Dios. Dios mismo. Vean lo que es la Biblia. Es el bestseller de bestsellers. ¿Sabes en qué tiempo fue escrita la Biblia? Desde su primer autor hasta su último autor, en un periodo de 1600 años. 1600 años desde el primer autor hasta el último. Lo que quiere decir que muchos de ellos ni siquiera se conocieron entre sí. No fueron de la época, de su tiempo. Mas sin embargo es un libro que armoniza, que compagina, que se entrelaza perfectamente. ¿Por qué? Porque el autor es un autor divino, es Dios. No es el hombre. El hombre solamente fue el instrumento que Dios utilizó, pero es el autor divino, es Dios. Ahora bien, mis hermanos, como la espada del Espíritu, la Biblia ofrece recursos y bendiciones ilimitadas al creyente. Primero que todo, es la fuente de la verdad. ¿Por qué? Porque dice en Juan 17:17, tu palabra es verdad. Pero también es fuente de felicidad. Al hablar de la sabiduría de Dios, el escritor de Proverbios dijo: bienaventurado, dichoso y feliz el hombre que me escucha. Proverbios 8:34. Jesús además añadió en Lucas 11:28, bienaventurados, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. También es la fuente de crecimiento espiritual. Pedro amonestó a los creyentes diciéndoles: desead como niños recién nacidos que la leche espiritual, la leche no adulterada, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Para salvación. Hermanos, tenemos todos los días que estar tomando de esta leche espiritual, creciendo en ella, en el conocimiento de nuestro Dios. Pero también es la fuente de poder, según Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es que viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Es la fuente de guía y dirección, según el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es la fuente de consuelo, según Romanos 15:4. Es la fuente de perfección, según de Timoteo 3:16. Además, la palabra de Dios es la fuente de victoria sobre nuestro gran enemigo espiritual y nuestra arma más poderosa contra el enemigo, contra Satanás. En Hebreos 4, del 12 al 13, mis hermanos, ya para concluir, dice claramente ahí que la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y esta arma la debemos de utilizar, ¿saben para qué? Para derribar argumentos humanos, ideologías humanas, filosofías humanas, como está sucediendo ahorita y va a suceder, gracias a Dios. Yo sé que mucha gente está en contra de este hombre que va a entrar a gobernar Estados Unidos, pero yo le doy gracias a Dios por lo que va a hacer y lo que está haciendo ya. ¿Sí? Está echando abajo toda la ideología y la cultura woke, la está echando abajo. Está derribando todas esas cosas que se levantaron en 4 años y que han hecho tanto daño en la cultura norteamericana y en el mundo entero. Y no se diga en las películas, en Hollywood. Y él
ahora está decretando que todo eso se elimine, se quite. Entonces, hermanos, sigamos orando. Ojalá nosotros aquí en nuestro México tuviéramos un presidente con agallas, con pantalones, con convicciones, con principios morales. Pero desgraciadamente no lo hay. Esta es la armadura con la cual tú y yo nos tenemos que vestir. Démosle gracias a Dios porque la tenemos y con ella podemos hacer frente a todas este tipo de cosas. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te alabamos una vez más en esta mañana, en este día. Damos gracias por tu palabra, porque ciertamente es viva y es eficaz, y es más penetrante que toda espada de dos filos. Oh Dios, ayúdanos a vestirnos todos los días con ella, a saber utilizar cada una de estas partes de esta armadura. Y sobre todo, Padre, a saber utilizar tu palabra, esa espada con la cual podemos atacar y también defendernos del enemigo, de todas estas ideologías y filosofías y cosas culturales que se han querido meter en nuestro país y en nuestra cultura para hacer daño. Señor, danos el valor, así como decía el apóstol Pablo: yo no me avergüenzo del evangelio de Dios, porque es poder de Dios para destrucción. Que no nos avergoncemos, oh Dios, de tu palabra, porque es dinamita que puede derribar cualquier cosa. Ayúdanos, Señor, a presentar siempre defensa de nuestra fe y de nuestra esperanza conforme a tu voluntad. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.